Hola, ¿cómo están? En esta videoclase, junto con la doctora Zurraco, vamos a abordar el tema de las acciones de defensa de la legítima. Hola a todos y a todas. Hoy vamos a ver, en primer lugar, de qué se trata cuando hablamos de legítima, ¿no es cierto? Tener una idea de un concepto para ver luego cuáles son esas acciones, como decía Mariana, para defender la misma. El Código Civil y Comercial, recordemos que no nos da un concepto, sin embargo, podemos inferir de alguna manera una definición a través de la regulación de esta figura y de la regulación de los legitimarios. Podemos decir que básicamente es aquella parte de los bienes, así entendemos nosotras, de una persona de la cual no pueden ser privados sus herederos forzosos o legitimarios, por acto ya sea entre vivos o mortis causa, pero fundamentalmente a título gratuito, ya sea, digamos, un testamento o básicamente una donación. La legítima forma parte de lo que denominamos este orden público sucesorio, es decir, no depende de la voluntad del causante, sino que es impuesta de forma imperativa, ¿no?, por la ley. Entre los principales caracteres que encontramos de la legítima, en principio es su inviolabilidad, es decir, la legítima es inviolable, así lo determina el 2447, cuando nos dice que el testador no puede imponer un gravamen ni condición alguna a las porciones legítimas. Si lo hace, se tendrán por no escritas. En segundo lugar, tener presente que la legítima hereditaria es irrenunciable, es decir, por supuesto antes de la muerte. Así lo determina el 2449, cuando establece: es irrenunciable la porción legítima de una sucesión aún no abierta. Por supuesto que este principio tiene una pequeña excepción, que lo encontramos al final del 2461, donde este artículo regula un pacto sobre herencia futura excepcionalmente permitido, del tipo renunciativo, casualmente renunciativo de acciones de defensa de la legítima. Pero es, como decíamos, un caso excepcional. En vida no se puede, como regla, renunciar a la legítima hereditaria. Siempre que hablamos de una porción legítima, hablamos también de una porción disponible, es decir, allí donde sí va a primar la autonomía de la voluntad del futuro causante. ¿Cómo va a primar? Por supuesto, pudiendo beneficiar a quien él desee, a través de actos a título gratuito, ya sea un testamento, a través de disposiciones testamentarias, o a través de alguna donación. Podrán ser beneficiados terceros o los propios coherederos, ¿no?, a través de la figura de la mejora. Para saber qué porción disponible tenemos, por supuesto, eso va a depender de cuál es la porción legítima en el caso concreto. Y para ello, por supuesto, tendremos que saber quiénes son los legitimarios y cuáles son las porciones que el código le asigna a cada uno de ellos. Esto lo vamos a ver a partir de los artículos 2444 y siguientes. Allí vamos a ver que los legitimarios, es decir, los herederos forzosos en nuestro derecho, son los descendientes, los ascendientes y el cónyuge supérstite. La porción asignada a cada uno de ellos es, en primer lugar, a los descendientes 2/3, a los ascendientes 1/2, de la misma forma que al cónyuge supérstite, que también se le asigna 1/2. Hay que tener presente que en el caso de que concurran legitimarios con un mismo monto de legítima, por ejemplo los descendientes y el cónyuge, se debe tomar en cuenta la legítima mayor, ¿no?, que será en este caso de 2/3. Así lo determina el Código Civil y Comercial. Hasta acá nos venimos refiriendo a lo que llamamos legítima global. También tenemos que tener en cuenta que existe lo que llamamos legítima individual. Para eso, por supuesto, hay que atender al caso concreto. Cuando decimos el caso concreto, vamos a tener que tener presente el número de legitimarios, por supuesto, que van a concurrir a cada sucesión, y por supuesto la realidad específica de cada legitimario. ¿Por qué? Porque la situación puede ser diferente entre ellos. A la hora del cálculo me refiero, ¿no? ¿Por qué diferente? Según que hayan recibido o no, por ejemplo, liberalidades del causante, según que esas liberalidades puedan o no ser atacadas, etc. Es decir, distintas situaciones que pueden darse, por lo cual puede no ser igual la situación de cada uno, y de allí la legítima individual de cada uno de los que concurren a la sucesión. Vamos ahora a ver el tema directamente de cuáles son esas acciones que defienden esta legítima hereditaria. Algo para tener en cuenta antes de dedicarnos a cada una de ellas es que el Código Civil
ha diversificado las distintas acciones que tienden a proteger la legítima hereditaria. Y vamos a ver que las encontramos reguladas a partir del artículo 2450 y siguientes, y que cada una de ellas tienen un objeto y una finalidad propias. Por supuesto que todas ellas comparten también caracteres comunes. Nos vamos a dedicar unos breves minutos a analizar cuáles son esos caracteres comunes que definen a todas estas acciones, y para luego ir profundizando en qué caso corresponde cada una de ellas y cuál es la finalidad y objeto, ¿no? Y cuándo proceden. Las características comunes decimos, por supuesto, que son todas acciones que tienen como objeto defender la legítima hereditaria de los legitimarios, cuando por algún motivo ha sido vulnerada. Otro de los caracteres comunes es que van todas a un mismo juez competente, que no es más que otro que el juez del sucesorio. Tienen un trámite de juicio ordinario. Tengan en cuenta que entendemos la importancia, la necesidad de obtener una amplitud probatoria, en este caso, por lo tanto, entendemos que se tramitan a través de un juicio ordinario. Son todas acciones divisibles. Esto hay que tener atención, porque cuando hablamos de divisibilidad de las acciones, tenemos en cuenta que, por supuesto, benefician solamente a quien la entabla, ¿no es cierto? Por lo tanto, pueden existir varios legitimarios perjudicados, sin embargo, que uno solo de ellos, o alguno de ellos, decidan accionar. En este caso, por supuesto, solo recompondrán su legítima quienes incoaron la acción, ¿no? Por ello mismo, la acción de uno tampoco va a interrumpir el plazo de prescripción que pueda estar corriendo respecto de la acción de los demás. Las acciones, por supuesto, todas las acciones que defienden la legítima, por supuesto, se entablan luego de la muerte, es decir, tengamos en cuenta que antes de la apertura de la sucesión o la muerte del causante, las prerrogativas de los legitimarios son solamente expectativas, por lo tanto pueden iniciar esas defensas luego de la muerte. ¿Por cuánto tiempo luego de la muerte? Bueno, acá no tenemos un plazo de prescripción específico para cada una de las acciones, sino que le aplicamos el plazo genérico del 2560, que como recordamos es de 5 años, por supuesto contado a partir del fallecimiento. Con respecto a las legitimaciones, tanto activa como pasiva, por supuesto que esto puede depender del tipo de acción que estamos entablando, pero a modo general, y después la doctora Iglesias va a profundizar, digamos, en cada una cuáles son esos legitimarios. En primer lugar, cuando hablamos de legitimación activa, tenemos que tener en cuenta que van a ser legitimarios que vean vulneradas sus legítimas por liberalidades del causante, y que hayan tenido esa calidad, algo fundamental a tener en cuenta, que hayan tenido esa calidad de legitimario al momento de realizarse la liberalidad. Esto es algo importante, sobre todo cuando ha habido donaciones, por ejemplo. ¿Por qué? Si la vulneración de la legítima proviene de una disposición testamentaria, por ejemplo una institución de heredero de cuota o un legado, van a tener legitimación todos los legitimarios existentes al momento de la muerte, ¿no es cierto? Ahora, si el menoscabo procede de alguna donación, necesariamente quienes podrán incoar la acción serán los existentes al momento de la donación. Esto lo sacamos, lo tenemos en cuenta a partir de lo que dice el 2445, donde habla de descendientes que ya hayan sido al menos concebidos, o, por supuesto, cónyuge supérstite que durante la donación ya haya estado, por supuesto, casado con el causante, el donante, ¿no es cierto? Con respecto a la legitimación pasiva, serán, depende de la acción, por supuesto, pero en general herederos de cuota, legatarios y donatarios, que podrán ser herederos o terceros, que por supuesto se hayan visto beneficiados con la liberalidad realizada por el causante. Por supuesto también, algo particular de una de las acciones, pero lo adelanto, terceros adquirentes de los donatarios. Si querés, Mariana, vamos ahora a las acciones en particular. Bárbaro. Como bien planteaba Mercedes, las acciones de defensa de la legítima en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación han sido diversificadas. Y esto me parece que es un tema muy importante para detenerse y para tener en cuenta. Fíjense que bajo la vigencia del Código de Vélez, uno hablaba de la acción de reducción, y con esta acción de reducción del Código de Vélez involucrábamos todas las situaciones. Pero no ocurre lo mismo
en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde las acciones de defensa de la legítima aparecen diversificadas. Antes de comenzar con esta diversificación, sí me parece importante marcar y no olvidar la ley aplicable, es decir, el artículo 7. Estas acciones, es decir, o se va a aplicar el Código Civil y Comercial de la Nación, o se va a aplicar el Código de Vélez, según que la persona haya fallecido antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, o luego de la entrada en vigencia de este código que tenemos hoy, Código Civil y Comercial de la Nación. Es decir, que aquellas personas que fallecieron luego de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, vamos a aplicar esta nueva legislación de fondo. Como les decía, las acciones de defensa de la legítima, y con esto me parece importante que traigan un Código Civil y Comercial y lo puedan tener a mano para ir siguiendo la lectura, porque es importante, nosotros tenemos 5 acciones diferentes que tienen 5 objetivos diferentes. Por un lado tenemos el artículo 2450, que es la acción de entrega de la legítima, el artículo 2451, que es la acción de complemento, el artículo 2452, que regula la reducción de disposiciones testamentarias, el artículo 2453 y siguientes que regulan la reducción de donaciones, y por último el artículo 2458 que regula la acción rei persecutoria. Por tanto, vamos a ir analizando una por una. Vayamos al artículo 2450. El artículo 2450 dice que el legitimario preterido tiene acción para que se le entregue su porción legítima a título de heredero de cuota. También la tiene el legitimario cuando el difunto no deja bienes, pero ha efectuado donaciones. Es decir, que de la norma surgen bien claros 2 supuestos en donde se va a utilizar o vamos a valernos de esta acción en los casos de vulneración a la legítima hereditaria. El primer supuesto nos habla del legitimario preterido. ¿Quién es el legitimario preterido? Es el legitimario omitido. Es decir, de repente yo tengo una hija, que es mi heredera forzosa, luego yo fallezco, y luego de mi muerte resulta ser que mi hija se encuentra con un testamento en donde yo digo que instituyo como heredero a mi conviviente. Entonces, en ese caso se plantea precisamente el supuesto de la norma. Legitimario preterido. Aquel que tiene derecho a una legítima y ha sido omitido mediante un testamento dictado o realizado por el testador en vida. Por tanto, en este caso, al heredero forzoso le va a quedar la posibilidad de recurrir a este artículo 2450 y iniciar una acción de entrega de la legítima para que se le entregue su porción legítima a título de heredero de cuota. ¿Qué significa a título de heredero de cuota? Significa que solamente va a tener derecho a su porción legítima, pero que además, como plantea que es a título de heredero de cuota, no tendrá vocación expansiva a la totalidad de la herencia, dado que la postura de la propia norma determina que el verdadero heredero es el heredero testamentario instituido por la persona durante su vida. Pero fíjense que la segunda parte es muy importante, segunda parte a la que cuando nos vayamos a referir a las acciones de reducción de donaciones, también vamos a volver sobre este tema. La segunda parte plantea que también la tiene a esta acción cuando el difunto no deja bienes pero ha efectuado donaciones. Es decir, aquella persona que realizó las donaciones de todos sus bienes, no dejó bienes, y entonces en ese caso el legitimario que ha sido privado de su legítima hereditaria también podrá valerse de esta acción, de este artículo 2450. Otra de las acciones que plantea el código es la acción de complemento, que es la que surge del artículo 2451. Si ustedes van al código y leen conmigo, va a surgir de allí que la acción de complemento se plantea, o digamos queda habilitada, cuando el legitimario a quien el testador le ha dejado por cualquier título, fíjate bien esta frase, por cualquier título, menos de su porción, solo puede pedir su complemento. En primer lugar, este es un tema que se refiere a una cuestión que abordó Mercedes en la primera parte de la clase. Es decir,
cuando hablamos de legítima hereditaria, hay dos posturas en cuanto a su naturaleza jurídica sobre si la legítima hereditaria forma parte de los bienes, es decir, se relaciona con la pars bonorum, o si la legítima hereditaria forma parte de la herencia. Si nosotros estamos enrolados en la postura de que la legítima hereditaria forma parte de la herencia, lo que estamos afirmando es que únicamente el heredero tendrá derecho a su porción legítima en tanto y en cuanto acepte la herencia. Mientras que quienes nos adherimos, esto ya adelantó también Mercedes, la postura que nosotras tenemos, con que la legítima hereditaria forma parte de los bienes, es decir, se relaciona con la pars bonorum, plantea esta postura, esta naturaleza jurídica, que en realidad la persona tiene derecho a la legítima hereditaria por el solo hecho de ser legitimario, es decir, por ser hijo, por ser padre, por ser cónyuge, pero no depende de que uno acepte la herencia para adquirir ese derecho. Y entonces ahí volvemos otra vez a este artículo 2451. Dice que el legitimario a quien el testador le ha dejado por cualquier título menos de su porción legítima, solo puede pedir su complemento, porque quienes estamos, digamos, enrolados en la postura de que la legítima forma parte de los bienes, entendemos que esa legítima hereditaria no solamente se recibe porque uno acepte la herencia y de esa manera obtiene la legítima hereditaria, sino también podría dar lugar, por ejemplo, al legitimario donatario, es decir, aquel que recibió su legítima hereditaria a través de donaciones, al legitimario legatario, es decir, aquel que recibió su legítima hereditaria a través de legados. Bien saben ustedes que ser legatario no es lo mismo que ser heredero, con lo cual uno podría aceptar el legado y renunciar a la herencia, y si de alguna manera con esos legados le alcanza o está cerca de obtener la legítima hereditaria, podría valerse, en el caso de que todavía le reste obtener porción para completarla, valerse de este artículo 2451. También está el legitimario beneficiario de cargo, es decir, hay varios supuestos. Entonces, lo que plantea la norma que es, si por ejemplo yo soy un legitimario donatario, es decir, mi padre me donó una enorme cantidad de bienes, y si bien no alcanzo a cubrir la totalidad de mi legítima, me falta muy poco, yo podría no aceptar la herencia y valerme de este artículo 2451, de esta acción de complemento, a los efectos de demandar a quienes hayan aceptado la herencia para que me completen la porción legítima, es decir, para pedir el complemento, como dice la norma, de esa porción legítima, pero en el carácter de legitimario donatario. Es una acción que ya existía en el Código derogado, en el artículo 3600, pero en definitiva es una acción no tan usada. Es decir, claramente para poder utilizar este artículo 2451 o esta acción de complemento, estamos partiendo de la figura del legitimario no heredero, es decir, de aquel que tiene derecho a la legítima hereditaria por cualquier título diferente al de heredero. De allí que hemos puesto el ejemplo del legitimario donatario, del legitimario beneficiario de cargo o del legitimario legatario. Otra de las acciones que tenemos surge del artículo 2452, que es la reducción de disposiciones testamentarias. Fíjense que acá la legítima hereditaria, fíjense cómo, digamos, van cambiando la situación fáctica, ¿no? Es decir, nosotros dijimos que en el caso de que un legitimario que haya sido preterido por la existencia de un testamento que instituya a una persona ajena, se vale de la primera parte del artículo 2450, también dijimos que va a tener acción de entrega de la legítima cuando llegue un legitimario a buscar su herencia y de repente no le queden ningún bien, entonces tiene la acción de entrega de la legítima. Explicamos también en qué situación fáctica debe pensarse la acción de complemento, explicamos recién del 2451, y acá, en el artículo 2452, que nos habla de la reducción de disposiciones testamentarias, nos plantamos en una situación en donde se ha vulnerado la legítima hereditaria, pero con disposiciones testamentarias. De allí que la norma dice que, a fin de recibir o completar su porción, el legitimario afectado puede pedir la reducción de las instituciones de heredero de cuota y de legados
en ese orden. Claramente que si los legados son varios, en el orden que plantea el artículo 2358. Por tanto, entonces, claramente, antes de pagar los legados o de cumplir con las instituciones de heredero de cuota y demás, hay que controlar adecuadamente si esa legítima hereditaria se encuentra o no se encuentra vulnerada. Y también, en el artículo 2453, nos habla de la reducción de donaciones. Y aquí quizás sí es la acción como más conocida, porque de alguna manera era un poco también lo que surgía del Código de Vélez. El artículo 2453 dice que si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente, ustedes piensen que la persona fallece, deja bienes, y dentro de los bienes que deja puede haber legados o instituciones hereditarias, y a su vez también puede haber realizado donaciones. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es atacar los bienes que se encuentran en el patrimonio, por eso primero debe interponerse la reducción de disposiciones testamentarias. Y por eso el artículo 2453 comienza diciendo, si la reducción de las disposiciones testamentarias no es suficiente para que quede cubierta la porción legítima, el heredero legitimario puede pedir la reducción de las donaciones hechas por el causante. Por supuesto que tienen que tratarse de donaciones inoficiosas. ¿Qué son las donaciones inoficiosas? Las donaciones inoficiosas son aquellas que vulneran la legítima hereditaria. Fíjense que es una norma que aparece, digamos, es un concepto que de alguna manera aparece, y seguramente vamos a tratar con mayor profundidad dentro del marco de la acción de colación, donde allí define claramente el artículo 2386 que es una donación inoficiosa. Y allí dice que la donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso. Obviamente que esta es una reducción acotado a los legitimados dentro del marco de la colación, por lo tanto, nosotros también en este concepto de donación inoficiosa debemos incluir también a los ascendientes. Entonces, cuando nos encontramos con una donación, entonces, que resulta inoficiosa, entonces claramente vamos a tener que recurrir a la acción de reducción de donaciones. Pero atención, y acá nuevamente entonces vuelvo al artículo 2450 como te había planteado al principio, porque fíjense que lo que plantean muchos autores dice, pero ¿cómo? El artículo 2450 en la segunda parte dice que cuando el difunto no deja bienes, pero ha efectuado donaciones, podemos iniciar o debemos iniciar la acción de entrega de la legítima. Y resulta que por el otro lado, el 2453 plantea la reducción de donaciones. Son situaciones que se encuentran superpuestas, más allá de las diferentes interpretaciones y críticas que recibió fundamentalmente el artículo 2350, a mi modo de ver, yo entiendo que son dos acciones diferentes con dos finalidades distintas. Como les dije al principio, si no deja bienes, el causante, digamos, no hay bienes, y por tanto entonces está vulnerada la legítima, pero con esta característica de que no hay más bienes dentro del acervo sucesorio, a mi modo de ver, se debe iniciar la acción de entrega de la legítima. Ahora, si deja algunos bienes, pero realizó donaciones que desbordaron la porción de libre disposición, entonces, en este caso, la acción idónea es la acción de reducción de donaciones. Pensemos de repente una persona que se encontró con que, digamos, con que le iniciaron una acción de filiación, entonces esa persona se preocupa enormemente de querer proteger, como ocurre en muchos supuestos, de querer proteger a unos hijos perjudicando a los otros, entonces decide donar la totalidad de sus bienes. Entonces luego finaliza quizás la filiación, muchas veces esas acciones de filiación finalizan post-mortem, y cuando hijo que intentó la acción, que finalmente, digamos, salió el estudio de ADN positivo, que es hijo, etcétera, etcétera, y se convierte en un heredero forzoso finalmente, se encuentra que después de todo el camino recorrido con miles de escollos que le han planteado, no le quedan más bienes.
Entonces, a mi modo de ver, si no le quedan más bienes, debe iniciar, porque donó todo esa persona, debe iniciar la acción del artículo 2350, que es más benévola que el artículo 2453 de la reducción de donaciones. Es decir, que cuando hablamos del 2450 de la acción de entrega de la legítima, más allá de que se tiene que dar la situación de que no queden bienes porque han sido donados, es una acción más benévola, como ahora la vamos a ver, fundamentalmente respecto a la acción de prescripción que plantea en materia de acciones de defensa de la legítima. ¿Cómo procede la acción de reducción de donaciones? Sobre este tema vamos a volver ahora en un momento, nuevamente los vamos a volver a retomar, tanto la acción de entrega de la legítima como la acción de reducción de donaciones. ¿Cómo procede la reducción de donaciones? Bueno, se reduce primero la última donación y luego las demás en orden inverso a sus fechas. ¿Por qué? Porque se entiende que la última siempre es la que va vulnerando. Si cae la última y todavía sigue vulnerada, sigue así hacia atrás hasta que finalmente se salve el derecho del legitimario que lo ha reclamado. Las de igual fecha, dice la norma, se reducen a prorrata. Claro está, porque bueno, si se realizaron varias donaciones el mismo día, entonces en ese caso esta es la forma que la ley plantea en cuanto al modo en que se reduce. También el artículo 2454 habla de los efectos de la reducción de las donaciones y plantea que si la reducción es total, la donación queda resuelta. Fíjense que acá viene el gran problema cuando sobre todo de repente uno quiere constituir una hipoteca, o pedir un préstamo en el banco, o de última adquirir un departamento, y que cuando en el antelado aparece una donación, aparezca esta situación, porque el artículo claramente dice, se resuelve la donación. Entonces, por tanto, este es el principio general. Ahora, luego, digamos, el nuevo código ayornó un poco, o flexibilizó un poco digamos, principio de rey persecutorio, que tiene, que es propio de la reducción de donaciones, y plantea algunas reglas, y dice que, bueno, si la reducción es total, es decir, si no alcanza a la totalidad del bien, por afectar solo una parte, en parte la legítima, y el bien donado es divisible, se lo puede dividir entre el legitimario y el donatario. Y si es indivisible, la cosa debe quedar para quien le corresponde una porción mayor, con un crédito, por supuesto, a favor de la otra parte al que le quede todavía le reste valor de su derecho. También plantea la norma que siempre el donatario puede impedir la resolución entregando al legitimario la suma de dinero necesaria para completar el valor de su porción. Esto es muy importante porque esto de alguna manera estaba vedado en el código de Vélez. Y el último punto que también me parece importante, que aborda el artículo 2454, es que el donatario es deudor desde la notificación de la demanda, de los frutos, o en caso de formular la opción prevista en el párrafo anterior, de los intereses. Esto es muy importante porque quiere decir que uno inicia la acción y una vez que notifica la demanda, a partir de allí, entonces, imagínense ustedes, si es un campo, si se trata de un departamento que esté alquilado, bueno, a partir de allí, digamos, también se va a empezar a cobrar, o comenzará este donatario a ser deudor de los frutos. También pueden ver otros efectos, para no explayarnos en esta videoclase de la acción de reducción, en los artículos 2455 a 2457 del Código Civil y Comercial. Otro tema importante para que lo tengan en cuenta es que las donaciones pueden ser disimuladas, ¿no? Es decir, en el ejemplo que habíamos dado, que el padre, en vez de donarle a sus hijos, realice una venta simulada. Entonces, en ese caso, no solamente vamos a tener que elegir cualquiera de las acciones según la situación fáctica que se presente para iniciarlas, sino que de manera conjunta debe iniciarse también una acción de simulación de donaciones. Por último, vamos a referirnos a la última acción, que es el artículo 2458, que habla de la acción rey persecutoria. Y dice que el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. Y además también agrega, como explicábamos recién en la reducción de donaciones, que puede desinteresar al legitimario satisfaciendo también en dinero el perjuicio de la cuota legítima.
Quiere decir entonces que si mi padre me donó a mí, esa donación luego de la muerte de mi padre resultó inoficiosa porque vulnera la legítima hereditaria, yo voy a ser sujeto pasivo de la acción de reducción de donaciones, si es que donó algunos bienes pero quedaron otros, o de acción de la entrega de la legítima si es que donó todo lo que tenía. Pero a su vez, si yo esa propiedad la vendí a un tercero, ese tercer adquirente va a ser sujeto pasivo de la acción rey persecutoria, es decir, que puede demandarse a este tercer adquirente de bienes registrables por la acción rey persecutoria por encontrarse vulnerada la legítima hereditaria. ¿Por qué motivo? Bueno, ya lo hemos explicado, porque claramente, digamos, la reducción de donaciones produce la resolución de la donación y claramente lo mismo va a ocurrir con relación a la acción rey persecutoria. ¿Qué característica tiene que tener el tercer adquirente? Ninguna en particular. En segundo lugar, ¿qué sucede con este tercer adquirente si es a título oneroso o de buena fe? ¿Queda incluido? La verdad que el artículo 392 del Código Civil y Comercial de la Nación ampara, digamos, o quedan amparados los terceros adquirentes al título oneroso o de buena fe de los actos que resulten nulos o anulables. Pero en nuestro caso, la donación inoficiosa responde a un supuesto resolutorio, no a la nulidad o anulabilidad. Por lo tanto, no va a quedar amparado el tercer adquirente a título oneroso y de buena fe. De todas maneras, es opinión unánime en la doctrina, bajo el régimen de Vélez como bajo el actual, que no reviste la condición de buena fe aquel adquirente que puede acceder al conocimiento de que el inmueble que adquirió tenía en su antelado una donación, por tanto, fue una decisión propia tomar ese riesgo y por tanto, si esto sucede, bueno, tendrá que soportar entonces la acción rey persecutoria. Como les explicaba recién, entonces el efecto principal de la acción rey persecutoria también es la resolución, como lo mismo que ocurre en la reducción de donación, y también se puede desinteresar en dinero. Y por último, nos vamos a referir al artículo quizás más problemático que ha traído el nuevo código, que ha incluido el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en relación a las acciones de defensa de la legítima, que es el artículo 2459, que se titula, recuerden que al principio, digamos, siempre yo hago hincapié en la importancia que tiene el título del artículo. Fíjense que este artículo, si ustedes lo leen, dice el título prescripción adquisitiva, y la norma dice que la acción de reducción no procede contra el donatario, ni contra el subadquirente que han poseído, fíjense, muy importante las palabras, no procede, que han poseído la cosa donada durante 10 años computados desde la adquisición de la posesión. Y se aplica el artículo 1901. Quiere decir entonces que ¿qué significa esta norma? Bueno, lo que significa esta norma, más allá de las enormes críticas que he recibido, reitero, a los cuales no me voy a referir, pero por lo menos a mi modo de ver, lo que ha intentado de alguna manera es sanear el título. Es decir, bueno, durante 10 años contados a partir de la posesión, no de la donación, de la posesión, entonces durante esos 10 años las acciones van a proceder. Una vez transcurridos los 10 años de la posesión, a mi modo de ver la norma debe interpretarse que si inician la acción de reducción de donaciones, puede el legitimario o el tercer adquirente oponer la prescripción adquisitiva. Ahora, yo entiendo que si no opone la prescripción adquisitiva, entonces en ese caso la acción de reducción de donaciones igualmente seguirá su curso en tanto y en cuanto no se encuentre prescripta la acción en el sentido de la prescripción liberatoria, es decir, de los 5 años que tenemos contados desde la muerte del causante para que la acción no quede prescripta desde la perspectiva de la prescripción liberatoria. Fíjense que claramente, ¿por qué digo que hay que oponer la prescripción adquisitiva? Porque, bueno, digamos, refiere a que esos 10 años se cuentan desde la posesión, y además se aplica el 1901, es decir, que nos autoriza la suma de posesiones, es decir, estas son todas normas de la usucapión. Entonces, por tanto, a mí me parece que no va a proceder en tanto y en cuanto
el demandado, ya sea el heredero donatario, o el donatario, o en su caso el tercer adquirente, en tanto y en cuanto ellos opongan en tiempo y forma la prescripción adquisitiva. Esta es una opinión personal. Ahora, fíjense otra cosa, y otra vez volvemos nuevamente a lo que hablábamos del artículo 2450, porque lo que yo digo es, en el caso del ejemplo donde este heredero ha sido perjudicado, y retomamos el ejemplo que había dado, y este heredero hubiera donado la totalidad de los bienes a sus, digamos, a sus herederos matrimoniales, por así decirlo, y llega este hijo reconocido, quizás habiendo finalizado la filiación post-mortem y demás, y se encuentra con que no queda bienes, y pasaron los 10 años, a mí me parece que si no se donó todo, y parte, digamos, parte queda y parte no queda, entonces en ese caso se va a aplicar, digamos, este artículo 2459, en tanto en cuanto le opongan la prescripción adquisitiva. Ahora, si donaron todo, a mi modo de ver, como debe iniciarse la acción de entrega de la legítima, no va a quedar incluido dentro de este artículo 2459, porque fíjense que el 2459 dice, la acción de reducción no procede, es decir, no incluye también a la acción de entrega de la legítima. Por tanto, a mí me parece que es muy importante esta diversificación y prestarle mucha atención a la diversificación, porque la finalidad es distinta y muchas veces los alcances y las consecuencias, como estamos marcando acá, también son bien diferentes. Y por último, el último tema que me gustaría abordar es qué pasa con la donación con reserva de usufructo en el caso, digamos, de quién tiene la posesión. Bueno, acá hay un problema. A mi modo de ver, la posesión en este caso la tienen ambos, y por tanto, como el donante todavía tiene la posesión, para mí entonces esos 10 años de posesión no van a encontrarse cumplidos en vida, y por tanto entonces, en el caso de la donación con reserva de usufructo, una vez fallecido, digamos, el donante que se reservó el usufructo, el legitimario perjudicado, sin ninguna dificultad, puede iniciar la acción de reducción de donaciones. Bueno, yo espero que les haya servido. Yo no sé si vos, Mercedes, querés agregar algo más, si te parece algo más para agregar. No, está bien, Mariana. Me Bueno, parece bien. entonces, bueno, damos por finalizada la videoclase de la legítima hereditaria y de las acciones de defensa de la legítima, y bueno, y esperemos que les haya servido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.